Hola, vamos a entrarle de lleno a este análisis visual. Hoy vamos a desmitificar uno de los temas, la verdad, más fascinantes y complejos de todo el derecho internacional. O sea, cómo funcionan exactamente estas grandes reglas globales y, lo que es aún más intrigante, cómo es que dejan de funcionar de manera totalmente legal. Porque, a ver, en un mundo donde las alianzas geopolíticas dan giros de 180 grados de un día para otro y las tensiones están siempre a flor de piel, entender cómo se rompen estas promesas internacionales es tan, pero tan crítico como saber cómo se forjan en primer lugar. A lo largo de este recorrido, vamos a explorar juntos todos esos mecanismos que dictan la vida, la pausa y el final definitivo de los acuerdos entre naciones. Pensemos en esto como explorar literalmente la anatomía de una promesa internacional. Y para arrancar, quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa para que la vayan pensando. ¿De verdad deben los tratados internacionales durar para siempre? Bueno, todo lo bueno tiene su final, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los grandes acuerdos globales. Fíjense que cuando los estados firman un tratado, la intención principal es casi siempre crear una estabilidad permanente, algo predecible. Es una promesa a muy largo plazo. Pero la realidad de la política mundial es otra historia. Es constantemente cambiante, súper impredecible y, seamos honestos, a veces bastante caótica. Las fronteras cambian, los gobiernos evolucionan por completo y hasta la misma naturaleza puede alterar el escenario de juego. Es justo por esto que el derecho internacional necesita tener válvulas de escape. Entonces, rápidamente, este es nuestro mapa de ruta para hoy. Primero, el principio fundamental. Segundo, vamos a contrastar la terminación versus la suspensión. Tercero, hablaremos de la voluntad y las violaciones graves. Cuarto, las causas ajenas y la imposibilidad. Y quinto, el famosísimo cambio de circunstancias. Punto número 1. El principio fundamental. Para entender cómo podemos romper o pausar legalmente una regla a nivel global, primero tenemos que dominar la regla base. O sea, no hay forma de hablar de las excepciones si no conocemos cuál es el estándar. Y ese estándar absoluto es algo llamado pacta sunt servanda. Suena muy elegante, pero es una expresión en latín que literalmente significa los pactos deben cumplirse. Así de simple. Según el artículo 26 de la Convención de Viena, este es el cimiento, la base absoluta de todo el derecho de los tratados. Establece que todo tratado que esté en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Si lo pensamos y damos un pasito atrás en la historia, después de siglos de conflictos súper devastadores, la comunidad internacional por fin se dio cuenta de que, sin la certeza de que las promesas se iban a cumplir, la diplomacia entera simplemente colapsaría. Es la máxima garantía de seguridad jurídica que tenemos a nivel global. El incumplimiento aquí no es la norma, para nada, es la rareza. Un tratado se hace para cumplirse, punto. Pasamos al punto número 2, terminación versus suspensión. Justo aquí es donde empezamos a ver cómo los acuerdos internacionales se tienen que adaptar o de plano morir cuando las relaciones o el entorno inevitablemente cambian. Me encanta comparar un tratado con un organismo vivo. La terminación es básicamente su extinción definitiva. Es la muerte del acuerdo. Representa el cese permanente de los efectos jurídicos, o sea, el tratado sencillamente deja de existir y libera a todas las partes de la obligación de seguir cumpliéndolo. Esto según el artículo 70 de la Convención. Pero por otro lado, tenemos la suspensión. La suspensión es más bien como un coma inducido. Es una sensación puramente temporal. El tratado sigue ahí, sigue existiendo, pero sus efectos se ponen en pausa. Durante este periodo, las partes no tienen que cumplir lo pactado, pero ojo aquí, sí tienen la obligación pasiva de no hacer absolutamente nada que pueda obstaculizar que el tratado se reanude en el futuro. Es literal un estado de animación suspendida. Vamos al punto número 3, voluntad y violaciones graves. Algo que hay que tener súper claro es que el derecho internacional es un sistema de una lógica muy estricta. No te permite salidas caprichosas ni berrinches. La Convención de Viena agrupa esto de la terminación en 4 categorías principales. Ni una persona, ni un Estado soberano completito pueden simplemente inventarse sus propias excusas para abandonar un tratado. Tienen que encajar a la fuerza en uno de estos 4 supuestos, ya sea por una disposición del propio tratado, por la voluntad de las partes, por una violación verdaderamente grave o por causas ajenas. Y esta estructura tan rígida no es casualidad. Está ahí para evitar la arbitrariedad y proteger la estabilidad global. Analicemos un poco esto de la voluntad de las partes. Fíjense que un tratado puede llevar por dentro la semilla de su propia terminación. Imagínense a 2 países que firman un acuerdo gigantesco para construir una represa hidroeléctrica en su frontera, con miles y miles de toneladas de concreto. Una obra colosal para darle energía a millones. Bueno, el tratado puede decir claramente que su vigencia terminará el día exacto en que esa represa esté terminada y funcionando. Eso es una disposición interna. Pero también existe el acuerdo mutuo.
Los países pueden sentarse a platicar y decidir, de forma muy explícita, cancelar el tratado porque pues ya no les sirve, ya no cumple sus intereses. Y esto también puede pasar de forma implícita. Si esos mismos países firman un nuevo tratado sobre exactamente el mismo tema, pero las reglas nuevas contradicen totalmente a las viejas, bueno, por pura lógica, el tratado viejo termina porque es imposible cumplir los dos al mismo tiempo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien hace trampa y rompe las reglas? Esto nos lleva directo al artículo 60, la violación grave. Esto en el derecho se define como un rechazo total del tratado o la violación de una regla que era esencial para que funcionara. Y aquí hay un candado importantísimo. Únicamente la víctima de esta violación puede solicitar que se termine o se suspende el tratado. Imagínense que un país decide en secreto volver a armarse a pesar de haber firmado un tratado de paz. Ese país no puede simplemente violar el tratado a propósito para invalidarlo y luego lavarse las manos diciendo, ¡ay, el tratado ya no sirve, ya no estoy sujeto a él! Si no tuviéramos esta regla, sería peligrosamente fácil para un país actuar de mala fe, sabotear un acuerdo y usar su propia trampa como excusa para salirse. Por suerte, el derecho internacional previene muy bien este tipo de manipulaciones. Y eso nos lleva a nuestro punto número 4, causas ajenas e imposibilidad. Porque a veces, hay que decirlo, las promesas a nivel internacional no fracasan por una traición o porque los estados así lo quisieran. A veces fallan por fuerzas externas, cosas repentinas que salen totalmente de nuestro control. Y este es el escenario exacto del artículo 61. Volvamos por un segundo al ejemplo de esa represa monumental en la frontera que mencionamos hace un momento. ¿Qué pasaría si ocurre un terremoto masivo, un desastre natural de esos que no se ven en siglos, y la represa queda físicamente reducida a escombros? Pues que ya no hay represa que mantener. Hay una destrucción definitiva de un objeto indispensable. Bajo este artículo, como es literalmente imposible cumplir el tratado, esto se convierte en una causa completamente válida y legal para darlo por terminado. El objeto central del acuerdo simplemente dejó de existir en el mundo físico. Otra causa ajena que es, de verdad, absolutamente fascinante, es la aparición del jus cogens, que está regulado en el artículo 64. Las normas de jus cogens son las reglas supremas, las más altas del derecho internacional, y bajo ninguna circunstancia se puede acordar algo en contra de ellas. Digamos que son el núcleo moral y legal de toda la humanidad. Pensemos en esto. Supongamos que, por allá en el año 1700, dos naciones firmaron un tratado que de hecho regulaba o hasta permitía ciertas prácticas de tortura durante los interrogatorios. Hoy en día, sabemos que la prohibición de la tortura tiene un estatus absoluto de jus cogens. Ni siquiera está a debate. Entonces, la simple aparición y consolidación de esta norma universal moderna, en automático termina y anula por completo aquel antiguo tratado hipotético. Es un mecanismo brillante que asegura que los estados jamás puedan mantener obligaciones que vayan en contra de nuestros valores humanos más básicos y fundamentales. Finalmente, llegamos al punto 5, el cambio de circunstancias. Llegamos a la que es, sin duda, la sección más debatida y peleada en los tribunales internacionales, la famosa cláusula rebus sic stantibus. De acuerdo con el análisis súper detallado que hace la revista académica IUS 360 sobre el artículo 62, esto del cambio fundamental de circunstancias tiene un carácter extremadamente excepcional. Es súper vital que entendamos que no cualquier crisis política o caída económica te da permiso de abandonar un tratado. O sea, aunque en teoría un cambio radical e imprevisto de tu entorno sí puede alterar un compromiso, toda la doctrina y la jurisprudencia están de acuerdo en que esta válvula de escape se diseñó para ser súper restrictiva. Y el objetivo es claro, proteger a toda costa esa solidez del principio que vimos al mismísimo principio, que los pactos deben cumplirse, sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas. Por eso, los límites para invocar este artículo son rudísimos. El cambio no nada más debe ser imprevisto, sino que además esas circunstancias originales tuvieron que haber sido la razón esencial por la que aceptaste el tratado en primer lugar. Y no solo eso, el cambio tiene que modificar radicalmente el peso de las obligaciones que te faltan por cumplir. Hay un ejemplo clásico, padrísimo en la historia legal, que es la disputa pesquera entre el Reino Unido e Islandia, que muchos conocen como las guerras del bacalao. Básicamente, Islandia argumentaba que como se habían inventado nuevas técnicas de pesca de arrastre industrial, eso era un cambio fundamental de circunstancias que ponía en peligro inminente todos sus recursos naturales, y por ende querían terminar sus acuerdos previos. ¿Pero qué creen? La Corte Internacional de Justicia les dijo que no. Dictaminó que este desarrollo tecnológico, aunque importante, no alteraba de forma verdaderamente radical el alcance de las obligaciones del tratado original. Así de difícil es probar esto. Ah, y un detalle crucial. Esta excepción jamás, bajo ninguna circunstancia, se puede usar para mover o alterar un tratado que establece una frontera territorial. En el derecho internacional, las fronteras son sagradas para evitar guerras. Ahora, ya en la práctica del mundo real, los países no pueden simplemente mandar un tuit enojados o dar una conferencia de prensa impulsiva para salirse de un tratado.
El artículo 65 pone una salvaguarda procesal súper rigurosa. Primero que nada, el Estado que se quiere salir tiene que mandar una notificación súper formal y por escrito, explicando a detalle todas sus razones legales. Después de eso, entra un compás de espera de mínimo 3 meses. Si todos los demás se quedan callados, pues se asume que están de acuerdo y se termina el tratado. Pero si tan solo un Estado levanta la mano y objeta, se bloquea por completo la salida automática. En ese momento, las partes quedan inmediatamente obligadas a buscar una solución pacífica bajo el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, ya sea negociando, yendo a arbitraje o a tribunales internacionales. Es básicamente un freno de mano institucional pesadísimo, diseñado justo para que no reine el caos. Entonces, a lo largo de este análisis hemos visto la sólida armadura que tiene el derecho internacional, pero también esas válvulas de escape tan cuidadosamente diseñadas. Y esto nos deja con una reflexión final. A fin de cuentas, ¿qué creen que sea más vital para mantener la paz mundial? ¿Será la rigidez inquebrantable de los tratados, esa que obliga a los estados a cumplir sus promesas a toda costa y sin excusas? ¿O será más bien la flexibilidad de estas excepciones, que evitan que las naciones se queden atrapadas en acuerdos imposibles frente a un mundo que nunca deja de cambiar? Es un equilibrio súper delicado, un debate que nunca termina y honestamente es el corazón mismo del derecho de los tratados. Espero que este análisis les haya encendido la chispa de la curiosidad para seguir cuestionando cómo funciona realmente nuestro mundo. Hasta la próxima.